saludamos al abogado Esteban Ron Castro, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Abogado Castro, muy buenos días. El CNE, con la complacencia de varios actores políticos, niega todo tipo de auditoría, fiscalización, recuento, es decir, cualquier acción que contribuya a la presencia de un proceso electoral que muchos sectores ecuatorianos lo han puesto en duda. ¿Están dichas las cosas? ¿No habrá recuento en Ecuador en estas elecciones? Buenos días, Gustavo. Siempre un gusto estar con ustedes, su medio de comunicación. Un abrazo a la distancia, un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. Bueno, es bastante compleja la situación en estos dimes y diretes. Se ha tratado, pues, por parte de ciertos analistas, me incluyo ahí, de simplificar el tema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y tenemos que separar las dos cosas. Contraloría de Fiscalía, siempre. Fiscalía, investigación de supuestos delitos, en este caso de fraude electoral, como usted bien lo señala, ante interpuesta denuncia por parte de miembros de Pachacutic. Y por otro lado, la Contraloría General del Estado solicitando al Consejo Nacional Electoral una propia autorización para que se dé una auditoría gubernamental a cierta parte del sistema informático de escrutinios. Entonces vamos por esa línea de la separación de las dos actuaciones. Tal vez el timing de cada una de las autoridades fue totalmente diferente y fue, creo que no muy acertado respecto de lo que se estaba sucediendo y más que nada público en otro desacierto. Las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado durante o después del proceso electoral, pues a mi modo de ver no funcionan o no hacen una interrupción o interferencia al proceso electoral. Son claras las atribuciones que tiene la propia Fiscalía General del Estado cuando hace sus investigaciones del caso. Recordemos que la prohibición, estimado Gustavo, que hay para con el Consejo Nacional Electoral, según el artículo 38 del Código de Democracia, es para el inicio del proceso penal. Las investigaciones pueden seguir. Tal vez el error ahí de los representantes de la Fiscalía y de la propia fiscal puede ser pública una investigación que tranquilamente podría llevarse a cabo entre una coordinación entre las dos instituciones. Y tal vez nosotros ni por enterados como ciudadanos, pero decidieron hacerlo público, realmente con un ánimos de yo no sé qué. Como les decía, dentro de las facultades y prerrogativas de la Fiscalía, dentro del proceso de investigación previa, se pueden hacer un sinnúmero de diligencias y ahí vemos otro error del timing por parte de las autoridades de la Fiscalía. La contestación que existió por parte de los peritos de la Policía Nacional al señalar que ellos no estaban listos para realizar dicha pericia, ¿sí? Que ellos necesitaban al menos un plazo de 10 días para preparar por la cantidad de información que se tenía que hacer. Una interrupción, yo no soy técnico en materia informática, pero de la experiencia de haber trabajado en el Consejo Nacional Electoral en su momento, creo que esta pericia lo único que busca es hacer un espejo o hacer una copia dura del servidor y de ciertos componentes del sistema de escrutinio. Interrupción en el proceso electoral, yo no, pues una sentencia en el 2016 del Tribunal Contencioso Electoral que establece cuáles son las verdaderas interrupciones del proceso electoral, es decir, cuando hay un ánimo de romper con una de sus fases. En este momento no está rompiendo con ninguna de las fases. Tal vez se dijo por parte del CNE que se quiere interrumpir la declaración de resultados, la declaración, la final, porque el CNE también ha dicho que esto que pasó el domingo es una declaración de resultados con no es, ¿no? Es una notificación simple para que las organizaciones políticas puedan hacer sus reclamaciones. Ahora, Eso por el abogado. lado de la Fiscalía, estimado Gustavo. Sí, abogado Ron, muy buenos días. Mucho hemos escuchado respecto de esto, desde pronunciamientos del expresidente de la República, Rafael Correa, en el sentido de que esto sería un intento de golpe de Estado al incidir directamente de forma externa, es decir, a través de órganos externos al Consejo Nacional Electoral en el proceso, con una clarísima intención, se ha dicho, de suspender la segunda vuelta electoral. Ahora nos preguntamos en este sentido, varios expertos ya han opinado sobre el tema y me parece que usted coincide en el sentido de que tanto Fiscalía como Contraloría no es que no pueden intervenir en el proceso electoral, el problema está justamente en lo que hemos venido comentando ahora, si se puede suspender o no se puede suspender, ¿qué provocaría esta suspensión de la segunda vuelta electoral o una postergación o una paralización del proceso electoral? Bueno, gracias. Importante pregunta la que usted me realiza.
No, el proceso electoral no se va a interrumpir. Yo creo que la reacción de ciertos sujetos políticos, en este caso del expresidente de la República, Rafael Correa, de la gente, de los candidatos de Unión por la Esperanza, del propio Partido Social Cristiano, de Madera de Guerrero, inclusive veía un comunicado el día de ayer, también de Pachacutic y demás, se da porque no existe un ambiente adecuado de confianza, de credibilidad y de confiabilidad por parte del Consejo Nacional Electoral. Largas han sido las inconsecuencias, inclusive las incongruencias que ha tenido el CNE respecto de sus actuaciones y respecto de todo lo que ha sido el proceso electoral. Además, el propio CNE, con sus actuaciones, ha tratado de salirse del espectro electoral para justificarse en la justicia ordinaria. Ya tenemos un ejemplo de esto, el consejero Cabrera pidiendo las medidas cautelares ante un juez de Guayas a las 4 de la mañana. Entonces, cuando se empieza a desnaturalizar a la función electoral y salir de las atribuciones y funciones que establecen para cada una de las organizaciones que rigen el proceso electoral, CNE y TC, empiezan estas elucubraciones. Y obviamente nadie confía en este momento en lo que el Consejo Nacional Electoral pueda hacer. Si es que se sentarían, y yo planteaba esta solución en otro medio de comunicación, ¿por qué no se sienta la presidenta del CNE con Diana Salazar y explican qué es lo que van a hacer técnicamente? Con eso se acaban las elucubraciones. Con eso se dice que ya no existe una interrupción en el proceso electoral y se especifica qué es lo que van a hacer. Una copia espejo o lo que tenga que hacerse en la pericia realmente no lo interrumpe, ¿sí? Pero la exacerbación social y política que tenemos en este momento en los grados de desconfianza del Consejo Nacional Electoral, ese timing, ese tiempo desadecuado en el cual se pronunciaron las autoridades, la una prosecutora de delitos, la Fiscalía, y la otra de fiscalización y control, Contraloría, hace que todos pensemos y que el espectro de que existieran alteraciones al proceso electoral y ya en el tema informático siga creciendo, y la reacción natural, tanto de ganadores como perdedores del proceso electoral va a ser esa. Sí, los perdedores van a decir, perdón que utilice un coloquialismo, metieron la mano y por eso perdí. Los ganadores van a decir, van a meter la mano y me quieren bajar los votos. Entonces, eso es como que una trascendencia de la legitimación de los votos que ellos mismos obtuvieron. Entonces, esa es una reacción y esto, natural, abogado Ron, no me sorprende realmente. Y esto, abogado Rom, es un problema que no lo estamos viviendo ahora. Este fantasma de el fraude lo venimos arrastrando desde procesos electorales anteriores, y efectivamente la credibilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral es bajísima, y además ha llevado un proceso lleno de tropiezos que en cada actuación ha venido precisamente abonando a esta incertidumbre y desconfianza que tiene la ciudadanía. Entonces nos preguntamos si la intervención de órganos externos al proceso electoral, como son la Fiscalía y la Contraloría, abona de alguna manera a otorgarle algo de credibilidad, algo de legitimidad a este proceso para poder avanzar de alguna manera hacia una segunda vuelta electoral sana, sin los conflictos, las dudas que existen ahora, no solamente por parte de los actores políticos, sino de los ciudadanos en general. Uno de los caminos para sanear este proceso, para darle confianza, para darle transparencia, era precisamente viabilizar el acuerdo al que en su momento llegaron Yacu Pérez y Guillermo Lasso. La gente, un porcentaje importante de la población vio con buenos ojos este acercamiento, y un porcentaje importante de la población ha creído que efectivamente la única forma de darle transparencia a aquello era abriendo las urnas. Claro, pero mire, lo que sucedió en ese momento es que también los ánimos exacerbados, la falta de congruencia y la falta de legalidad, lo tengo que decir, por parte de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral jugaron muy en contra. En lo personal, y creo que nuevamente un grupo de quienes estamos analizando el proceso electoral, señalábamos y aplaudíamos el ánimos de dicho acuerdo, ¿sí? Ese ánimo de sentarse dos candidatos a tratar de llegar a un acuerdo respecto de los procederes. Pero desde un momento se dijo, dichos acuerdos no tienen legalidad. Dichos acuerdos no están en el espectro del Código de la Democracia. Dichos acuerdos, por más democráticos que sean,
y la democracia implica siempre derecho. No van a llegar a buenos términos por cuanto se empezó a negociar actos técnicos que requerían de mucha actuación por parte de los sujetos políticos. Cuando se empezaron a negociar las urnas, cuando se empezaron a negociar inclusive las provincias, sabíamos que este acuerdo no iba a llegar a absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los recursos y las reclamaciones administrativas o jurisdiccionales que se tienen que realizar dentro de un proceso electoral no significan negocio, no significan actos negociales. Significa tengo o no tengo las evidencias, significa activo o no activo los recursos. Los sistemas jurídicos funcionan de esa manera. Es como que yo proceda a negociar una sentencia o el cumplimiento de la misma. Eso no sucede bajo ningún espectro de ningún sistema jurídico. Y ahí es cuando el discurso del acuerdo no fluyó. Por otro lado, si terminamos un poco respecto de las actuaciones de otras instituciones estatales, como le digo yo, no entiendo el por qué se hicieron públicas dichas actuaciones o dichos pedidos, ¿sí? El Contralor también comete un error a mi modo de ver en la fase procedimental, ya que él mismo está solicitando al CNE que el CNE lo invite a hacer una auditoría. ¿De cuándo acá funciona así? El Contralor es libre de realizar cualquier tipo de auditoría gubernamental a los exámenes o realizar exámenes especiales a los componentes del proceso electoral que él quiera o crea, bajo denuncia, bajo pedidos del propio Consejo Nacional Electoral. Así es como las órdenes de trabajo inician en la Fiscalía, de oficio o por pedido particular. Entonces, en ese sentido, no entiendo para qué se hizo público. Obviamente, está pidiendo que el CNE resuelva como un acto de transparencia. Eso lo hace para que no incurra en esta infracción de interferencia en el proceso electoral. Porque una cosa son las actuaciones de la Contraloría y otra es de la Fiscalía. Y lo único que hemos tenido como resultado de esas declaraciones de las dos autoridades, la una de persecución de delitos y la otra de fiscalización y control, es generar, y como usted bien lo señalaba, generar un ambiente de mayor desconfianza. El fantasma del fraude es un fenómeno, del fraude electoral, es un fenómeno muy latinoamericano, ¿sí? De hecho, nosotros hemos cometido un grave error histórico como sociedad y es naturalizar o asimilar como que todo proceso va a estar siempre con este fantasma del fraude. Y eso no es abonado por parte de las organizaciones políticas ni por los candidatos, ya que el candidato perdedor siempre dice que hay fraude. Yo no entiendo por qué no se aceptan los resultados electorales por parte de ellos, tal vez porque nuestras democracias son bastante blandas y bastante inestables e intentan mover ese aparato electoral, ¿no? Entonces también hay que ser un poquito responsables y finalmente, con esto termino la intervención, las organizaciones políticas llevan a cabo su control electoral y el control electoral para muchas significa mucha inversión y si es que lo llevan de manera adecuada no tienen por qué lucubrar con los resultados electorales. Entonces, tranquilamente en las prospectivas y proyectivas que se realizaban de los resultados, se veía la clara diferencia que se iba a marcar o iba a marcar la provincia de Guayas. Y nada, pues en ese sentido lo que tenía que hacer cada uno de los candidatos es ser razonable, presentar los recursos de los cuales se vea asistido y aceptar los resultados en el caso de. ¿Por qué? Siempre para los reclamos electorales y para los reclamos penales, en este caso la denuncia que presentada por Pachacutic, la carga de la prueba o la carga de la evidencia va a estar en la persona que presenta dicha denuncia, ¿sí? La Fiscalía actúa de una manera porque realmente es un proceso de investigación, pero acá en el ámbito electoral siempre se va a tener o se va a actuar con la carga de la evidencia y la prueba de quien pretende demostrar la existencia de alguna alteración en el proceso electoral. Ahora, abogado Ron, pensando al final ya de este proceso electoral el 11 de abril, ¿qué efectos podría tener estos procesos que está desarrollando tanto Fiscalía como Contraloría? En algún momento de encontrarse indicios, responsabilidades, ¿podría nulitar lo actuado por el Consejo Nacional Electoral en este momento? ¿Podría impedir, por ejemplo, que alguno de los candidatos sea declarado ganador? ¿O qué podría ocurrir? Bueno, vamos con certeza dentro de la incertidumbre, ¿no? El proceso de investigación de la Fiscalía, según el Código Orgánico Integral de Procesos Penales, según el COIP, tiene sus tiempos que cumplirse, ¿no? Y para que
tengamos la certeza de que existe un fraude como un delito contra la participación política, tienen que pasar absolutamente todas las fases del proceso penal y llegar a tener una sentencia condenatoria ejecutoriada con establecimiento de responsabilidades específicas de las personas que supuestamente actuaron o cometieron dicho delito. Eso tomará su tiempo. Solo, yo no soy experto en la materia penal, pero recuerdo algo de los tiempos que establece el COIP. Solo, por ejemplo, en la etapa de la instrucción fiscal dura 2 meses y que pueden ser prorrogados de 90 días. La fase investigativa me parece que dura hasta 180 días. Y luego el proceso, más todos los recursos del proceso penal como tal, se demorará mucho tiempo. Pongamos un caso emblemático, caso Sobornos 2012-2016, 11 meses duró el procedimiento penal. Así que incidencia segunda vuelta, no. Después, si hay una sentencia condenatoria ejecutoriada con establecimiento claro de responsabilidades respecto de sus actuaciones u omisiones en el delito denunciado de fraude, veremos qué sucede, pero no nos adelantemos. En el tema de la Contraloría, el examen ni siquiera ha iniciado. Ni siquiera ha iniciado, no sabemos qué va a pasar, y lo lógico sería nuevamente que el Consejo Nacional Electoral, en lugar de estar poniendo artículos en el Twitter por parte de la presidencia o sus autoridades, o estar comunicándose a través de redes sociales con otras instituciones, hablen directamente. El principio de coordinación interinstitucional que existe en toda la administración pública es un principio válido, ¿sí? Llegar a, no a acuerdos, ojo, no en este caso tampoco se negocian este tipo, pero llegar a una reunión con el Contralor General de Estado y decirle, ok, te voy a dar todas las facilidades, los componentes van a estar ahí. Y otra cosa, la auditoría gubernamental siempre es ex post, es decir, sobre los resultados. Y la finalidad de la auditoría gubernamental es otra. Uno, la primera finalidad es revisar bien la inversión del erario, es decir, que los procesos de contratación hayan sido llevados de manera adecuada para que no exista perjuicio al Estado. Y la segunda, que hayan cumplido los procedimientos internos de las normas técnicas que así establece la administración pública. Nada tiene que ver eso con un fraude electoral. Ahora, esto ha provocado nuevos enfrentamientos, discrepancias entre los consejeros electorales. Leíamos lo publicado por el consejero Verde Soto reclamando a la titular del CNE, Diana Tamain, por romper el acuerdo al que habían llegado para enviar la información o entregar la información del sistema informático a la Fiscalía. ¿Cómo debemos entender esta nueva problemática ya dentro de quienes conforman el Consejo Nacional Electoral? Incluso los actores políticos exigen que para la segunda vuelta electoral se cambie este consejo. Definitivamente la respuesta a su pregunta es el cálculo político y los intereses personales o tal vez partidistas de los consejeros o a los sectores que ellos, no quiero decir representan porque realmente no representan a nadie, sino a los sectores por los que auspiciaron sus candidaturas y que por sus auspicios llegaron a ser consejeros. Esa fluctuación y esa falta nuevamente de congruencia en las actuaciones de los consejeros del CNE hace que todavía sigamos nosotros dudando del proceso electoral, ¿no? Entonces, ver cómo para ciertas actuaciones el Consejo funciona de maravilla y tienen unanimidad en sus resoluciones, y ver cómo para otras actuaciones que ya tienen implicancia jurídica o implicancia política comienzan a fluctuar y comienzan la diversidad de criterios no está mal, pero comienzan a diversificarse esos criterios y a pelearse entre ellos y a hacer públicas sus peleas. Eso tampoco es sano dentro de las organizaciones políticas, dentro de las organizaciones de Estado. O sea, nos hemos acostumbrado también a que las discrepancias internas, hacerlas públicas a través de las redes sociales. ¿Para qué? Para salvar la credibilidad, para salvar un poco las actuaciones que está teniendo cada uno de los consejeros y no verse, perdón que utilice un coloquialismo, en el mismo balde que las actuaciones de sus colegas. Bastante complejo. Entonces, este tipo de discusiones se tienen que dar en los organismos colegiados que sí son de consensos y disensos, pero al interior, no tienen por qué sacar a la luz pública sus discrepancias. Ya, sí, resolutivamente, el Consejo Nacional Electoral no llega a acuerdos y empiezan a jugar con mayorías y minorías, los consejeros tienen las plenas facultades de emitir sus votos salvados con las excusas y con la motivación respectiva, y ahí sí háganlo público. Pero en este momento empezar a jugar y a presionar social y políticamente respecto de las actuaciones que se pueden dar o no se pueden dar a través de comunicados que son
ampliamente colocados en las redes sociales, me parece que no es sano para la institucionalidad de la organización CNE. ¿Qué se puede esperar de esto? Realmente nada, nada de nada. El Consejo Nacional Electoral no puede resolver, ojo, no puede resolver si acata o no acata una orden, en este caso de carácter jurisdiccional, para realizar una pericia investigativa. Bueno, el CNE ya está acostumbrado a no cumplir las órdenes de autoridad competente y eso le va a costar muchísimo luego en el control político, pero tampoco es que pueda decir yo no voy a acatar. Lleguen a un acuerdo, ¿no? Lleguen, bueno, odio la palabra ya acuerdo, pero lleguen a un consenso con la autoridad requiriente para decirle, ok, estos son los procedimientos, yo puedo entregarle en este momento esto, la copia espejo del servidor estará ahí y se acabó. No hay interrupción. Pero no tienen por qué hacer público estas discrepancias y ponerse en el tema de yo entrego o no entrego. ¿Por qué? Porque eso genera más elucubraciones respecto de lo que realmente sucedió y solucionar sobre la base de la ley y de lo que establecen los principios de la administración pública. Contraloría General del Estado, solventemos el tema, ok. Yo abriré la auditoría gubernamental una vez que se haya terminado el proceso electoral. Tan mal está pedida esta auditoría gubernamental que en el oficio que el Contralor hace público tiene como base legal la disposición general octava del Código de la Democracia. Dicha disposición no dice absolutamente nada respecto de la justificación o motivación de una auditoría gubernamental. La disposición general octava del Código de la Democracia establece cuáles son las fases del proceso electoral y punto, se acabó, ¿sí? Entonces, yo creo que también las autoridades de Estado deben, en sus diferentes ámbitos de competencia, deben respetarlos, ver los tiempos adecuados, revisar un poco lo que determina la ley y actuar con congruencia respecto de un acto democrático que van a ser las elecciones. Y termino con esto, la segunda vuelta está autoconvocada en la primera convocatoria, no puede desconvocarse si queremos utilizar un malapropismo o no puede cambiarse esa convocatoria respecto de estas actuaciones que vienen dándose, ya que no son interrupciones del proceso electoral como tal y se tienen que cumplir ya fechas constitucionales, ojo, constitucionales para llevar a cabo las posiciones de los dos órganos que competen, el 14 y el 24 de mayo, legislativo y ejecutivo. Finalmente, abogado Rom, la marcha del sector indígena de las organizaciones sociales llegará el día de hoy a Quito. El candidato Pérez llegará hoy a Quito, debemos entender, que interpondrá sus acciones ante el Consejo Nacional Electoral respecto de lo que él considera han sido irregularidades, impugnará. ¿Cuáles son las posibilidades, digamos así, a su criterio, que tiene Pérez respecto de estas acciones que va a interponer y que ya ha venido anunciando? El candidato Yacu Pérez, creo que también en su diversidad de criterios y diversidad de la evolución de su discurso, creo que lo ha ido madurando de una manera bastante institucional y sobre la base legal, ¿no? Ya no es de esa especulación inicial que decía 16, 24, 8, las que sean provincias, sino que ya ha ido como que modulando su discurso. Creo que ha sido bien asesorado en su momento y ya no ha generado pues esa grave exacerbación que se generó en un inicio, ¿no? Porque también hay que estudiar un poquito la evolución y el análisis crítico del discurso de Yacu Pérez. Yacu Pérez se ve asistido, como todo ciudadano, como todo sujeto político, como todo miembro de organización política, principalmente de dos tipos de reclamaciones. Una administrativa, que es la objeción o el derecho de objeción que se la puede presentar ante el Consejo Nacional Electoral respecto de los resultados numéricos. Esta objeción tiene una particularidad, no requiere de la presentación de actas, ¿sí? Requiere de la evidencia, sí, pero no requiere de la presentación de estas copias de actas para demostrar las inconsistencias numéricas o por falta de firmas. Pueden ser fotos o cualquier tipo de evidencia. Lo que sí tiene que hacer Yacu Pérez es determinar dónde y específicamente cómo se produjo la inconsistencia. No es que yo digo toda la provincia de Guayas, toda la provincia de Azuay, toda la provincia de Manabí. No. Tiene que ser la junta número tanto masculino de la zona electoral, del recinto electoral y demás. Así es como se trata esta objeción. Y después de la resolución de esta objeción, o sin haberla presentado, puede presentar el recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra de los resultados numéricos. ¿Cómo se presenta esto? A través
o directamente con la elaboración de un recurso subjetivo contencioso electoral y se lo presenta directamente al TCE o ante el propio CNE, sin que medie este acto que yo le decía que es la objeción, ¿no? Esas son las dos posibilidades, la una administrativa, la otra jurisdiccional de Yacu Pérez para presentar las reclamaciones. Pero en ambos casos, Yacu Pérez tiene que determinar, y eso también lo dice el Tribunal Contencioso Electoral, al menos meridianamente, dónde se encuentran las inconsistencias para que los dos órganos empiecen con el análisis respectivo. Y ya en el ámbito político, pues yo creo que lo importante es hacer un llamado a la responsabilidad tanto de autoridades como de sujetos políticos, ¿sí? ¿Responsabilidad en qué sentido? En activar los recursos de manera legal, democrática, ¿sí? Sobre la base de lo que establece el sistema jurídico electoral y no empezar a jugar con incidencias y nada, que esto ya nos causó las consecuencias en la primera fase, es decir, en la inscripción de candidaturas, cuando se demoraron estos procesos. Nosotros requerimos como electores, ya ni siquiera como analistas, ni medios de comunicación, ni nada, requerimos de certeza y saber definitivamente qué es lo que va a pasar para la segunda vuelta. Estas incidencias o estos incidentes, de hecho, no traen nada bueno para nosotros y para el discernimiento del voto. Como le decía, Yacu Pérez deberá presentar esto si es que lo va a presentar. Y una vez presentado, pues la lucha es o jurisdiccional o administrativa, y ni siquiera lucha, ¿sí? Porque la presión social o la presión política, que de hecho es algo muy valedero en nuestras democracias, muy valedero, se aplaude. Yo también soy pro el tema de la protesta social cuando esta tiene que ser, pero la lucha, la pelea va a ser sobre argumentos jurídicos, ¿sí? No sobre presiones políticas o sociales. Si Yacu Pérez tiene las evidencias y logra determinar en su argumentación jurídica que efectivamente se requiere abrir, utilizando términos coloquiales nuevamente, las urnas de determinadas provincias, que lo haga, no hay ningún problema y que así lo determine el Tribunal Contencioso Electoral. Pero si no hay, la presión política y social no tiene cabida cuando existe un juzgamiento o un proceso judicial de por medio. Bien, queremos agradecer al abogado Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, por haber compartido sus criterios.